Buenos días a todos. Yo, en primer lugar, quisiera unirme a los agradecimientos del señor Millán y especialmente agradezco estar aquí hoy y abrir esta primera mesa del workshop. Mi presentación va a ser bastante genérica. Represento a EUCC, una asociación de las que ahora os hablaré un poco más, y quiero presentar una perspectiva más general europea desde el punto de vista de nuestra organización sobre la gestión y conservación de dunas en Europa. Como acabo de decir, primero presentaré a nuestra asociación y una visión general de cuál es el estado de los sistemas dunares en Europa, así como algunas de las iniciativas en las que ha participado o está liderando EUCC para la conservación y gestión de dunas. EUCC es una asociación sin ánimo de lucro, una asociación europea, internacional, tiene unos 3.000 socios en 40 países. Varios socios de EUCC están presentes en esta sala. Entre nuestros socios contamos con investigadores, con institutos de investigación, con funcionarios políticos y gestores litorales, aunque no a nivel gubernamental, sino a nivel personal, organizaciones ambientales, ONGs. Estamos repartidos por toda Europa, con varias ramas nacionales y oficinas en 5 países, y yo represento al Centro Mediterráneo en Barcelona. La sede principal de EUCC está en Holanda. La misión de nuestra organización es, sobre todo, conseguir un estado saludable de los mares y del litoral, un litoral atractivo tanto para el ser humano como para la naturaleza. Y para ello trabajamos en la promoción del desarrollo sostenible que mantenga la biodiversidad y el patrimonio cultural. Otro foco de nuestro trabajo es limitar los impactos del cambio climático, crear puentes entre investigadores y política, y crear sinergias entre gente, planeta, ingresos. Por lo tanto, nuestro ámbito de actuación es más amplio que la conservación y la gestión dunar, pero, de hecho, la preocupación por el declive de los sistemas dunares en Europa fue el origen de nuestra asociación. Hace 20 años, quien es ahora el director ejecutivo de EUCC Internacional fue uno de los organizadores de la primera conferencia europea de dunas en Leiden, donde está nuestra oficina internacional, en 1987. En esa primera conferencia europea se mostró una preocupación sobre la situación de los sistemas dunares, una preocupación que yo creo que por desgracia hoy en día todavía es válida. Se hizo ver el rápido declive y la pérdida de hábitats dunares en toda Europa, la falta de una protección legal y la falta de un enfoque integrado a la gestión del litoral. Justo después de esta conferencia, y como una de las peticiones que surgió de aquella conferencia, se fundó la Unión Europea para la Conservación de Dunas en 1989. Esta asociación es la que en 1992 cambió de nombre de EUDC, European Union for Dune Conservation, a EUCC, para reflejar ya que el ámbito de trabajo se había ampliado ya no solo a dunas, sino también a la costa en general. Me gustaría enseñaros es a modo ilustrativo que os enseño estas cifras y estas tablas, porque corresponden a un trabajo que realizó EUCC hace 10 años, con lo cual no tienen un valor científico ahora, pero sí que reflejan la situación del declive de los sistemas dunares desde 1900 hasta el 2000, en 100 años. Lo que muestran en este estudio, lo que se vio es que del 1900 a 2000 se había disminuido un 25% el área de sistemas dunares, incluyendo playas, en Europa, que en estado natural solamente quedaban un 45%, y que en el Mediterráneo tan solo el 25% de los sistemas dunares se conservaban intactos. De este estudio hubo un resultado de que la pérdida diaria desde el 1960 a 1995
fue de 30 hectáreas al día. Y sobre todo, esto ha sido debido a las instalaciones turísticas y su infraestructura, y también a actividades relacionadas con el ocio, residencias de verano y los campos de golf. Estas presiones han sido especialmente duras en el Mediterráneo. En cuanto a nivel europeo, ¿qué se ha hecho para la protección legal de estos sistemas? La primera iniciativa que indirectamente protegía los sistemas dunares fue la Directiva Aves en 1979, que aunque es una directiva centrada en la protección de especies, ya establecía la obligación a los Estados de preservar una diversidad y superficie suficiente de hábitat para las especies ahí recogidas. De todas maneras, esta fue una protección indirecta que ya con la Directiva Hábitats de la Unión Europea se transformó en un instrumento más directo de conservación de estos espacios, ya que creó la Red Natura 2000 y en el anexo primero, con los hábitats naturales de interés comunitario, para los que hay que designar zonas especiales de conservación, hay unos 20 tipos de hábitats litorales arenosos recogidos. Esto ya sí que es un instrumento directo de protección que bueno, todavía no ha sido completamente ejecutado por los países miembros, pero ya está muy avanzado. La Convención Ramsar a nivel internacional sobre humedales de importancia internacional también designa como zonas de importancia varios sistemas dunares, aunque la Convención Ramsar da más, es más un reconocimiento, pero de por sí la designación Ramsar no da ninguna cobertura legal. También pues, reflejar no solo nosotros, EUCC es una asociación que ha trabajado mucho en temas de dunas y sobre todo en conservación litoral, pero hay otras organizaciones europeas que llevan muchos años trabajando como red por la conservación de dunas, entre otros espacios, como la Federación Europark de Parques Naturales, Eurosite, la red europea de gestores del territorio, el European Habitats Forum, que se reúne en Bruselas y es un foro sobre todo de organizaciones no gubernamentales que velan por la aplicación de la Directiva Aves y la Directiva Habitats. Y en cuanto ya rápido que hemos hecho nosotros desde UCC, poner algunos ejemplos de qué se ha hecho en este campo. A nivel, un campo que trabajamos mucho desde las oficinas de UCC es el de la información y el intercambio de experiencias. Podemos decir que creamos una guía de gestión de costas en Internet. Aquí no está la página web, es coastalguide.org, que sirve para el intercambio de experiencias, sobre todo de información. Hay una base de datos sobre proyectos de diferentes tipos, pero todos ligados a la gestión de dunas. Este es un inventario que se hizo hace muchos años, en el 91, creo, si no me equivoco, Paul, sobre las dunas arenosas en Europa. Se hizo fue la primera acción que tomó la EDUCC después de la Conferencia Europea de Dunas. Este inventario se ha ido recientemente, se ha puesto al día con la colaboración de Paul Rooney en la Universidad de Hope en Liverpool y nuestro colega Pat Doody. Ahora está disponible, en la nueva edición está disponible en CD. Bueno, Paul os contará más sobre esto. Otros, a nivel también de información y compartir experiencias, EUCC organiza bianualmente sus conferencias Coastline, ahora ya llamadas Litoral, en las que siempre hay un espacio temático para los sistemas dunares. También a través de nuestras ramas nacionales se hace bastante formación vocacional en gestión dunar, sobre todo los workshops de EUCC Francia. EUCC fue parte del proyecto Erosion, un contrato para la Comisión Europea que estudiaba las tendencias, la situación y tendencias de erosión en Europa, y daba recomendaciones para la gestión de la erosión y como tal también tocaba los temas dunares. Este proyecto luego ha sido EUCC parte del proyecto Conscience, que ha intentado mostrar en la práctica los conceptos que planteó erosión. Mi compañero
Jordi Serra, que estuvo muy involucrado en Eurosion, está poniendo cara de que no lo he explicado muy claramente, pero estoy segura de que os lo puede explicar mucho mejor. También hemos estado trabajando en el Mediterráneo, trabajo en proyectos de campo, sobre todo en Marruecos. En el proyecto Cap Nador hemos planteado un proyecto de restauración del cinturón dunar de la laguna de Nador. EUCC es parte del Fondo de Acción Econet, que financia la compra y gestión de espacios que necesitan protección. Sobre todo, se planteó como un instrumento para Europa Central y del Este antes de acceder a la Unión Europea. Y en ese contexto sí que ha servido para proteger, por ejemplo, para ampliar, como un ejemplo práctico, el Parque Nacional de Slovinsky en Polonia y su zona de dunas móviles. A través de este fondo se consiguió ampliar las fronteras de ese parque. Y estamos impulsando ahora la red europea de dunas que nuestro compañero Paul Rooney os presentará justo ahora en cuanto yo termine, así que ya a nivel totalmente de resumen y para sentar la base de la siguiente presentación, un resumen de las presiones a nivel europeo que sufren las dunas, la degradación sobre todo ligada a la recreación y al turismo, que yo creo que es el caso también que nos ocupa hoy. Otro tema de gran importancia es el estrés costero, la reducción de la franja litoral debido sobre todo a la erosión y a la subida del nivel del mar. También el cambio climático y la subida del nivel del mar asociado crean una preocupación de seguridad que está creando presiones equivocadas para reemplazar dunas por diques en ciertas zonas de Europa, y este es un gran peligro para los sistemas dunares. También la consideración de las dunas y playas como fuentes baratas de sedimento y el mal uso del concepto de naturalidad dentro de los procesos erosivos, porque son un fenómeno natural, pero la magnitud puede no ser natural y la presión humana sobre este fenómeno en las zonas urbanas especialmente es fundamental. En cuanto a las respuestas que se pueden dar, por supuesto, una es la protección de aquellos hábitats lunares más importantes y seguir la implementación de la Red Natura 2000, pero hace falta trabajar mucho en la sensibilización y en la formación, no solo sobre la gestión de estos espacios, sino sobre también sus valores y los servicios que prestan como ecosistema. También es necesario avanzar en la aplicación de la gestión integrada de costas y hacer una gestión que salvaguarde tanto el espacio como la necesidad de sedimento necesarios para la resiliencia de los hábitats dunares y de la costa en general. Y reforzar la coordinación y compartir experiencias y prácticas sobre la conservación, restauración y gestión de estos espacios, que creo que es para lo que estamos aquí hoy. Y, por tanto, no quiero entreteneros más y quiero que podamos entrar en temas más concretos. Y por ello os quiero dar las gracias y si hay alguna pregunta la puedo responder ahora y si no puedo presentar ya a nuestro